El Señor me los bendiga y me los guarde a todos en esta noche con ustedes. Nancy Alfaro con Whip of Wisdom Ministries desde Atlanta, Georgia. Y hoy vamos a concluir las lecciones aprendidas a través de mi proceso cuando quedé paralizada el 24 de octubre del 2022. Esta última parte es una por las que he estado orando y con la que más he luchado. Mientras tanto de aceptar, trato de aceptar el diagnóstico y algo que ha sido una experiencia muy personal para mí, decidí compartir mi testimonio abiertamente porque el verdadero milagro sucedió después que salí del hospital. Quiero que si no has escuchado la parte 1 de este mensaje, que es Ríndete, y la parte 2 En la espera, que vayas y escuches esos dos mensajes para que puedas obtener el máximo beneficio de esta enseñanza. Después de 3 días en el hospital me enviaron a casa y tenía una andadera, apenas podía caminar y uno de los síntomas que me dejaba más desesperanzada, diría yo, eran los temblores que me pasaban en mi cuerpo. Mi cuerpo de la nada comenzaba a temblar como si tenía un ataque epiléptico. Dos de los neurólogos que me vieron en el hospital me diagnosticaron con enfermedad degenerativa del disco. Me explicaron que dos de mis vértebras en la zona lumbar estaban dislocadas y habían pellizcado la médula provocando la parálisis, pero que a medida que esas vértebras se posicionaban otra vez en su lugar, estaba recuperando otra vez el movimiento. Cuando me envían a casa, yo tenía muchas preguntas. Estuve en el hospital 3 días y realmente me preguntaba, ¿podré dañar la médula si me muevo incorrectamente? ¿Voy a poder caminar otra vez? ¿Cuándo van a cesar estos temblores? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Y me enviaron con una lista de médicos a llamar, como les comentaba la semana pasada, desde un neurólogo hasta un neurocirujano, me mandaron terapia ocupacional y terapia física. Pero desafortunadamente ninguno de estos médicos estaban disponibles hasta después de 2 meses. De hecho, ya reservé todas mis citas y todavía estoy esperando para ser vista por mi neurólogo. Comencé a sentirme sin esperanzas y le pedí a Dios sabiduría. En la oficina del neurocirujano, la señorita que atendió el teléfono, yo comencé a pedirle a ella que por favor entendiera mi caso. Y me decía, es que si un neurólogo no confirma su diagnóstico, nosotros no podemos verla. Mas, sin embargo, ella me dijo, yo voy a enviar tu expediente con los doctores aquí y yo te vuelvo a llamar a ver qué ellos recomiendan. Entonces, esa señorita me llamó en la tarde y me dijo que había tomado mi informe médico y me llamó para decirme que los síntomas que estaba yo experimentando de temblores, de no poder, de parálisis, no coincidía con la resonancia magnética. Y me sugirió que realmente me pusiera en las manos de un neurólogo lo más pronto posible. Como te explicaba, mi neurólogo no está disponible hasta el 20 de diciembre. Y recuerdo que mi hermana Adriana me dio una palabra profética y me dijo, hermana, no pierdas la esperanza porque Dios ha elegido al grupo de médicos para tu cuidado. Y recuerdo que me dijo, si todas estas puertas se te han estado cerrando, es porque esos no son los médicos correctos para ti. Recuerdo que mi familia tomó mis expedientes médicos y ellos también consultaron con doctores en Venezuela. Y estos médicos también compartieron un diagnóstico similar, que mi lesión era relacionada a una enfermedad degenerativa del disco. Mientras le pedíamos a Dios que abriera las puertas para los médicos correctos, mi esposo recordó que había una buena amiga de nosotros que mientras estaba en el hospital se había acercado y se había puesto a la orden, que ella trabajaba para una oficina de un excelente neurólogo. Y nos había dicho, si ustedes necesitan algo, déjennos saber. Inmediatamente la llamé y cuando le compartí mi caso, ella se preocupó muchísimo y me dijo, Nancy, yo voy a hablar con mi neurólogo y le voy a explicar de tu caso. Realmente no me gusta el historial clínico que estoy viendo contigo. Y como ella me considera parte de la familia, habló con este doctor.
Este doctor inmediatamente limpió su agenda y él pensaba de seguro que me iba a preparar en esa mañana para la cirugía. Pero una vez que me vio y me hizo todos los exámenes neurológicos, él observó 2 de mis episodios de temblores que tuve en su consultorio. El primero fue cuando me pidieron pesarme, que fui a levantar la pierna y comencé a temblar. Mi cabeza, mis manos, mis pies, todo mi cuerpo comenzó a temblar descontrolablemente. Probablemente ese episodio me tomó unos 3 minutos. Finalmente, cuando mi cuerpo deja de temblar, me sientan en su consultorio y después que él comienza a darme los pinchazos en los pies, a revisar mis pupilas, a hacerme distintas técnicas de cerrar mis manos, de hacer palmas, de voltear las manos hacia adelante, hacia atrás y ver todos mis reflejos, ahí comencé con otro episodio de temblores. Inmediatamente el doctor se retira de su escritorio y me dice esto. Esto te va a sonar muy extraño, pero tengo 100% de seguridad de saber cuál es tu diagnóstico. Me dice, tú lo que tienes es una reacción de conversión. Yo no tenía ni idea de qué era esto, pero él procedió a explicar que mi cerebro estaba enviando señales incorrectas a mi cuerpo como forma de protección. Dijo que tenía una enfermedad degenerativa del disco, que ciertamente eso estaba en mi resonancia magnética, pero eso no era lo que estaba causando mi parálisis ni ninguno de mis síntomas. Él me dice, no hay nada malo contigo, no hay nada que esté mal en tu cuerpo. Y yo me sentí completamente confundida. Me dijo, tus síntomas son todos reales, no te los has inventado. Pero lo que pasa es que tu cuerpo es como una computadora donde el hardware está perfecto, pero el software está dañado. Inmediatamente le pregunté, ¿y cómo se cura esto? Me dijo que era cuando mi cuerpo decidiera sanar. Me dijo, ve a terapia y ellos van a poder ayudarte. También me explicó que él había visto en su historia en su experiencia como médico, más de 4,000 pacientes con esta condición. Me dijo de la escala del 1 al 10 que yo era como un número 4. Me dijo el número 10 eran personas que terminaban en cuidados intensivos con tubos de respiración saliendo por sus narices sin poder respirar. Al salir de la oficina me sentí desesperada. Aunque estaba contenta de que no había nada malo en mi cuerpo, todos mis síntomas estaban allí. Yo no podía caminar, mi cuerpo estaba temblando. Ahora era día viernes y me preguntaba, no tengo terapia hasta la semana que viene. ¿Por cuánto tiempo estaré yo así? Cuando llegué a casa, comencé a investigar este síndrome y aprendí que es algo poco común. Aprendí de 4 a 12 personas de cada 100,000 sufren de esta condición. Me uní a un grupo de Facebook y comencé a leer las historias que la gente estaba contando. Gente con años y años yendo a un médico sin saber qué les pasaba. Esta condición generalmente puede provocar ceguera, sordera, puede hacer que tengan ataques epilépticos sin haber ninguna condición en su cerebro para que ocurra y pasa parálisis como me ocurrió a mí. Y muchas de estas personas en estos grupos de Facebook, una de las frustraciones que ellos contaban es que se sentían que sus doctores no les creían y creían que estaban fingiendo esos síntomas. Eran personas atrapadas en sus propios cuerpos por 20, 30 años y aún muchos que siguen lidiando con esta conversión. Recuerdo haber visto un video que me dio mucha esperanza. Era una maratonista que de repente no se pudo parar en una mañana. Y su historia era muy similar a la mía. Hubo una parte en su testimonio donde mostraban que ella no podía caminar. Cuando ella caminaba estaba completamente desbalanceada, pero su terapeuta la colocó en una cinta de correr, en una caminadora, y comenzó a correr. El cerebro recogió el movimiento de repetición de la cinta de correr
Y eso hizo que el cerebro imitara lo que la cinta estaba haciendo y sus piernas comenzaron a recobrar ese movimiento. Esto me dio mucha esperanza porque pensé, mi cerebro se puede volver a entrenar. Si ella puede hacerlo, yo también puedo. Por eso este mensaje en el día de hoy le puse el poder de su palabra. Porque una de las cosas que me dije fue, yo llevo toda una vida entrenando mi mente a someterse a la palabra de Dios. Así que si este cerebro mío está en desobediencia, vamos a meterle la palabra de Dios para traerlo a la obediencia a Cristo. Así que pasé el fin de semana escuchando las historias de éxitos de muchas personas con este caso y comencé a entrar en un mundo que no tenía ni idea que existía. Una de las primeras cosas que quiero decirte hoy es que no huyas de los problemas. Debes encontrar la verdad porque la verdad es la que te hará libre. En Juan 8:32 se nos dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Para mí era importante entender esta condición, importante entender lo que le estaba pasando a mi cuerpo, entender cómo mi cerebro estaba mandando señales incorrectas para yo saber cómo poder lidiar con este asunto. El Señor también me recordó en la palabra de Oseas 4:6 que dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como sacerdotes. Disculpa, hay un micrófono abierto. Entonces, continúo. Dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce, así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Este versículo en otras versiones dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces me dije, hay dos verdades. La verdad que dice la ciencia de lo que es esta condición y la verdad de lo que sé yo que es la voluntad de Dios para mi vida, que es el de estar sana. Yo sé que Jesús murió por mi sanidad. Y yo dije, Señor, yo conozco tu verdad. Y en esa verdad es que yo me voy a sostener. Entender mi condición y conocer la voluntad de Dios fue clave para empezar a caminar hacia esta restauración. Cuanto más veía videos, entendía que mi cerebro estaba en desobediencia. Prácticamente la manera que lo explicaban era que lo que yo sentía y pensaba estaba completamente separado de lo que mi cuerpo estaba haciendo. Era como que si mi cuerpo se dirigía a sí mismo por un cerebro que estaba fuera de control. Esto era algo que yo no podía controlar. Nunca supe qué tipo de reacción iba a tener en mi cuerpo cuando yo me levantaba. A veces me levantaba y mi cuerpo prácticamente se quedaba congelado y no sabía cómo caminar. Otras veces podía llevar mi andadera a gran velocidad, como que nada me podía parar. De modo que hubo días en los que me sentía que podía correr y otros momentos donde me sentía atascada, como que si no supiera cómo caminar. Era una situación bastante frustrante, pero Dios me enseñó a que debía, a esto va a mi segundo paso, de que mi mente era el campo de batalla y que todo, absolutamente todo, hasta mi cerebro, se debía someter a la palabra de Dios. Una de las luchas más grandes fue tomar dominio sobre mi mente y mis pensamientos. Cada momento necesitaba recordarme a mí misma de las promesas de Dios. Para la ciencia, esta enfermedad no tiene cura. Para esta condición no hay plazos de cuándo una persona puede ser sana. Pero yo sabía una cosa, la palabra de Dios está sobre cualquier diagnóstico, sobre todo mi cuerpo y sobre toda mi vida. La palabra de Dios no necesita un cerebro para funcionar, pero el cerebro funciona porque la palabra de Dios se mantiene firme. Todo, absolutamente todo se somete a la palabra de Dios
Y si hoy puedes recordar algo de este testimonio, es que no importa por lo que tú estás pasando en este día, no importa qué diagnóstico te han dado, no importa cuáles son las piedras que se han puesto en tu camino, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios puede destruir cualquier argumento que se levanta en contra de la obediencia de Cristo, aunque sea tu propio cerebro que trata de sabotear tu salud. Así que me gusta lo que dice Hebreos 4:12, que dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ay, yo me apoderé de esta palabra porque dije, Señor, tu palabra va a entrar hasta la médula del hueso. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es más cortante que espada de dos filos. Y comencé a agarrarme de la palabra de Dios, momento tras momento, segundo tras segundo, decretando y declarando sobre mi vida la palabra de Dios. Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Sí, mi Jesús hizo eso por mí. Mi Jesús envió su palabra y dice que yo estoy sana. De modo que ya no tengo temor a la enfermedad, no tengo temor a diagnóstico médico, porque el Señor me ha mostrado que es Él el que envía la palabra y su palabra va por encima de todo. Efesios 6:16-17 dice, además de todo esto, levantándose el escudo de la fe para detener las flechas del fuego del diablo, pónganse la salvación como yelmo y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo tuve que tomar mi espada y aún la sigo tomando todos los días. Tomar la palabra de Dios como espada, porque así es que tú vas a luchar esta guerra. El Señor es perfecto en todos sus caminos. Quiero compartir con ustedes un video que preparé donde ustedes van a ver cómo estos principios fueron aplicados para que puedan entender la magnitud de lo que Dios hizo en mi vida. Mi Dios es un Dios grande y poderoso y mi Dios no se equivoca. Voy a compartir con ustedes. Oh, I know God is doing something amazing. Yo sé que Dios está haciendo algo maravilloso, como siempre lo hace. I'm getting stronger. Me estoy poniendo más fuerte todos los días. Puedo levantar mis piernas. Puedo controlar mis piernas. Puedo controlar mis pies. Cada vez que trato de pensar en cómo caminar, mi cuerpo comienza a temblar. Pero es porque mi cerebro está en desobediencia. Y se tiene que someter a la palabra de Dios. Tengo ese banquito allí para ayudarme con que siento como agujas en los pies y en las piernas. A veces me levanto y tengo buen balance y otras veces no puedo. Así que tengo que tener cuidado cuando me levanto. Pareciera que tengo buen balance. Better balance than other times, and is getting my body to do what I wanted to do. I'm trying to rely a little. Estoy tratando de no depender tanto de mi andadera y pueden ver cómo mi cuerpo comienza a temblar, pero ese es mi cerebro en desobediencia porque estoy tratando de hablar, filmar y caminar al mismo tiempo. Pero en el nombre de Jesús declaramos que mi cerebro se somete a la palabra de Dios. Así que cerebro, te digo, sométete. Tú no puedes hacer lo que tú quieras. Tabitha Kumi, levántate y camina. Y vamos a seguir haciendo eso. Un paso a la vez. No podemos acelerar los procesos de Dios. Porque Dios trabaja en caminos misteriosos. Y estoy tomando esto un día a la vez.
Así God camine is my o no Savior, God is camine, my Lord, Dios es mi and He is in Salvador complete control. y Él es el que está en And completo no, control. God does not want me this way. Dios no me quiere de But esta I manera. believe that Yo through creo this we may help somebody else que algún día podré later ayudar a on. alguien más So, con mi testimonio. Así until que then, here we go. aquí vamos. Hola, hola, buenos días. Hoy es día número 7 y 7 días que Dios está haciendo algo maravilloso. Hoy me he estado sintiendo mejor. Hoy tengo mejor control de mis piernas. Puedo caminar hacia adelante y hacia atrás. Le mostraré al mundo lo que Dios puede hacer cuando confiamos en Él. Dios te bendiga y seguiré buscando de Dios, no importa qué. Hola, ¿cómo están? Hola, equipo. Quiero darles las gracias a todos por estar conmigo. No se preocupen por mí. Todos los días estoy más fuerte. Hoy tengo varias citas médicas que me van a dar claridad de lo que está ocurriendo. Hoy puedo pararme en mis propios pies y estoy tomando pasitos de bebé. Gracias por todo el apoyo. Oren por mí, los amo. Aquí pueden ver cuando intento soltar la andadera, mi cerebro responde paralizándose, es como que si se detiene. Sing a song or something. Mi esposo me dice, canta una canción. But pick it up as you walk. You were doing it before. Me dice, trata de levantar la andadera mientras caminas, porque estaba tratando de no depender de la andadera. Como ven, puedo caminar bastante rápido. Pero en el momento que levanto la andadera, mi cuerpo se paraliza por completo. Mi cuerpo se detiene y se desconecta. El cerebro aprendió a caminar con la andadera y cuando intento utilizar la distracción para que el cerebro se distraiga y aprender a caminar sin la andadera. Pero ves cómo mi cuerpo se detiene, no responde. Aquí ves algo de los temblores que le daban a mi cuerpo. En lo que pongo las manos en la andadera, el cerebro se conecta otra vez y comienzo a caminar. En lo que suelto la andadera, quedo paralizada. Es algo de que da gracia, pero es algo realmente bastante frustrante. Ahí el cuerpo está completamente paralizado, no puedo mover el pie hacia adelante. Es como que si el cerebro tiene un cortocircuito. Comienzo a contar como una manera de, otra vez, de distraer. En las terapias, una de las cosas que enseñaban era utilizar la distracción como técnica para que el cerebro se conectara con movimientos que eran saludables para tu cuerpo. Don't look at your feet. Mi esposo me dice, no te mires a los pies, tratar de ignorar el movimiento. Don't look at your feet. Ahí utilizo otra vez la técnica haciendo mi brazo, mis manos al mover y hacer algo diferente para tratar de desconectar al cerebro del comportamiento equivocado. Don't look at your feet. You keep looking at your feet. Don't look at your feet. Mi esposo me sigue diciendo, no te mires los pies. Hoy quiero testificar para la gloria de Dios. 9 días. 9 días. Mi cuerpo estaba paralizado y no podía caminar. Pero cuando me paré esta mañana, comencé a declarar la palabra de Dios, así como lo he hecho en todo este tiempo. Una vez que pude entender lo que significaba este desorden funcional neurológico, entendí que no había nada
que estaba dañado en mi cuerpo y que mi cerebro se tenía que someter a la voluntad de Dios. Y he sido completamente sana. Todos mis síntomas desaparecieron. Ya no camino con la andadera y sea todo para la gloria de Dios. Mis amados, ese era el video que quería compartir con ustedes, porque creo que solamente aquellos que estaban a mi alrededor que pudieron ver, y sí hubo etapas mucho más rudas que no las tenía en video, porque era difícil para mi esposo, para mis hijos, verme en la condición en la que yo me conseguía, pero no fue fácil escuchar un diagnóstico que te dicen tu cerebro se desconectó y no sabemos cómo vas a hacer que se conecte otra vez. Y ahora más que nunca entendí lo que el apóstol Pablo decía, que teníamos que pensar en todo lo sano, en todo lo puro, en todo lo bueno. Más que nunca entendí la separación de lo que es alma, cuerpo y espíritu. Y más que nunca entendí el poder de la palabra de Dios. Porque aunque un cerebro esté en desobediencia, aunque sea algo que los doctores llaman que no tiene cura, el hecho de que Dios me haya puesto en manos de un doctor que de tener 4,000 pacientes, que él sabía sin ninguna duda lo que era. Hay personas que pasan años y años de sus vidas teniendo síntomas sin que los médicos puedan conseguirle absolutamente nada malo a ellos y comienzan a pensar que se están volviendo locos. Y es simplemente esta condición. Yo le doy toda la honra y gloria a Dios. Y si hoy abiertamente hablo de lo que me ocurrió, es para decir que nuestro Dios es un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que no se equivoca y que para Dios no hay absolutamente nada, nada, nada imposible. A través de esta experiencia aprendí que solo nos queda confiar en Dios y que nada más importa, bajo su dominio, bajo sus cuidados, vamos a estar bien. Así que espero que tú hayas podido captar realmente la esencia de este proceso que fue tan difícil para mí, pero al mismo tiempo el, el saber que Dios estaba conmigo en cada paso que daba, el saber que Dios estaba conmigo aún en los momentos donde me sentía frustrada y desesperanzada, porque la carne se duele, la carne se pregunta, pero siempre la palabra de Dios gravita dentro de ti diciéndote que todo va a estar bien. Así que toda la gloria sea para Dios. Comparte este mensaje con otras personas. Dios te bendiga mucho y te guarde, y toda la gloria se la lleva el Señor. Amén.